Bé, benvinguts de nou. Ara estem a la segona xerrada i última del dia amb la Carmen Lucía Alarcón. La xerrada l'hem titulada de pescadors a capitans, el dret penal al servei del control migratori a la frontera canària. Ella, a banda d'advocada, està especialitzada en la protecció dels drets humans, ha treballat com a advocada d'estrangeria i protecció internacional a diversos territoris de la frontera sud, com ara Melilla, Lanzarote i actualment al sud de la península, Andalusia. Està especialitzada en drets humans, infància, gènere i en drets de les persones migrants en l'àmbit penitenciari, i ara mateix ens aprofundirà en aquests temes. Llavors, la deixo una hora de xerrada, després obrirem un petit torn d'intervencions per si tenim preguntes, comentaris, i això. Endavant. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Unipau por generar estos encuentros de visibilización y denuncia que me parecen de muchísimo valor y agradecer también a la organización y a Ares por invitarme y por contar conmigo. Cuando vemos el título, ¿no? Yo pensaba un poco cómo enmarcar mi presentación en él. Creo que ha quedado bastante claro con la ponencia anterior que hay muchos tipos de violencia, que la violencia es cuando es física, cuando te obligan a volver a un territorio al que no quieres volver. Hay muchísima violencia simbólica y el derecho genera también muchísimas violencias. En concreto, son violencias que lejos de ser simbólicas tienen un impacto muy real en las vidas, y en concreto cuando entra el derecho penal, que tiene la potestad de encerrar a personas, restringir su libertad de movimiento, pues todavía más. Antes de nada, por encuadrar el título y una pequeña precisión como de filosofía del derecho, entendemos, ¿no?, como dentro del ámbito jurídico, que el derecho penal se tiene que encargar de aquellas alteraciones del orden público, como de aquellas conductas que parecen afectar de manera más grave al bien común. Claro, esto da pie a muchísimo debate y es algo que se ha ido como construyendo a lo largo del tiempo. Pero sí que es verdad que se entiende que tienen que ser bienes jurídicos de una importancia tal como para que entre este derecho penal. Mi punto, y esto es un spoiler en toda esta charla, es que el derecho penal ha sufrido un rapto. Ya no se encarga de bienes jurídicos personalísimos, de aquello que es como más esencial para las sociedades, sino que se ha puesto al servicio de otras cuestiones. Y en concreto voy a hablar mucho de un artículo del Código Penal, que es el 318 bis, que está completamente al servicio del control migratorio. Voy a hablar de este control migratorio en la frontera canaria, en el territorio canario, porque es donde yo he trabajado, pero me parece muy importante y por eso agradezco muchísimo hablar después de Ibai, porque yo creo que tenemos que mantener una perspectiva global. Es la única manera de generar sinergias, de identificar estas estructuras de violencia y de poder defendernos y a la larga hacer cambios estructurales. Además, me parece muy importante dejar claro que el derecho no es neutro, que el derecho tiene dinámicas de poder y por tanto, después de violencia, y que quien presenta el derecho como una cuestión neutra, ¿no?, que no tiene ideología, que no sé qué, pues en el fondo podemos intuir qué ideología tiene. Voy a intentar que todos estos conceptos jurídicos y cuando hable de leyes y tal sean lo más accesible posible, pero pido perdón de antemano si no lo consigo. Y bueno, pues cuando hablamos de control migratorio, de esta lucha, ¿no?, contra las redes del tráfico, justo ayer hablábamos mucho sobre cómo el periodismo habla, ¿no?, de todos estos temas. He traído algunos, así como una primera búsqueda de titulares que hablan de estos temas. Endurecer las penas del tráfico, es un negocio lucrativo e inhumano contra los migrantes. Hay 821 redes identificadas de alto riesgo en la Unión Europea. Se desmantelan mafias, se apuesta por, y esto lo dejaba muy claro Ibai, devoluciones de migrantes para desincentivar la ruta canaria.
hay incluso conexiones, parece ser, entre estas redes y el yihadismo. Se criminaliza a las personas que son supervivientes de naufragios, acusándoles de responsables, como bien nos contaban antes, de las muertes de sus compañeros. Y claro, el efecto que tiene todo esto es la creación de un imaginario en el que las mafias son, pues como contaba ayer Jimena con los coyotes, ¿no?, en México. O sea, son como seres malvados que están como... Se pone además la excusa, ¿no?, de proteger a las personas migrantes con estas leyes antitráfico. Lo cierto es que en realidad lo que más favorece a estas redes son las leyes que tenemos ahora mismo, que están reduciendo completamente los canales de entrada, que no permiten que las personas lleguen en condiciones seguras y dignas, y por tanto estas redes, quienes se lucran del tráfico ilegal, pues lo que están haciendo es verse muy reforzadas. Mi intención con este ratito de charla es bastante sencilla, es visibilizar y denunciar una realidad que he podido conocer de primera mano en concreto en la cárcel de Lanzarote, pero que se reproduce en toda Canarias. Hay personas en prisión que, independientemente de su grado de participación en traer a las personas a territorio español de forma irregular, no están teniendo la posibilidad de defenderse. No existen, más bien existe un engranaje muy claro de elementos penales y procesales que hacen que estas personas, desde el momento en el que son señaladas como posibles culpables, ya no estén pudiendo defenderse. Y esto, por supuesto, está generando pues unas vulneraciones de derechos humanos muy claros. Normalmente estas personas son el último eslabón de una cadena, ni siquiera son las personas que planifican, por supuesto no son las que se lucran de estos viajes, en muchos casos ni siquiera son las que conducen. Hay personas en prisión por haberse encargado de repartir los dátiles durante la travesía de 8 días. Personas que tenían conocimientos de mecánica y arreglaron el motor cuando había problemas, personas que simplemente se encargaron por su posición un poco de líder o de capacidad de gestión del caos, ¿no?, como de que la gente no entrara en pánico, personas que llevaban un GPS, personas que simplemente, como decía Ibai, eran de una nacionalidad distinta al del resto de la patera, en fin. O sea, incluso Fiscalía lo reconoce y aún así sigue acusándolos. Y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen está alertando de que estas personas están en una posición muy vulnerable, que podrían ser incluso consideradas víctimas de estar siendo forzadas a realizar actividades delictivas, pero para nada se les está considerando como tal. Entonces, por estructurar un poco mi intervención, voy a dar un pequeño contexto de lo que está siendo ahora mismo el panorama migratorio en Canarias, muy breve, porque entiendo que más o menos la mayoría de las personas que están aquí están familiarizadas. Luego voy a hablar para explicar, ¿no?, en qué consiste o cómo está desarrollado normativamente el delito de tráfico de personas en España, en el Código Penal, y luego me detendré más en este engranaje de condena anticipada que hace que las personas que sean señaladas como posibles pateristas o capitanes, desde ese momento dejen de tener la posibilidad de defenderse, ¿vale? Luego hablaré de cuáles son las consecuencias a posteriori, cuando ya terminan de cumplir esa condena, y llegaré a unas reflexiones finales a modo de conclusión. Bueno, pequeña situación geográfica, ¿no? Canarias es el territorio más al sur de la Unión Europea, conecta África Occidental con el territorio español y por ende con el territorio europeo, y es territorio Schengen de pleno derecho, a diferencia de las excepciones que se hacen en Ceuta y Melilla. Por tanto, con el cierre progresivo de otras vías, digo cierre cuando quiero decir endurecimiento o dificultación, si es que esta palabra existe, de otras vías más hacia el este, pues claro, se están incrementando los flujos por estas vías. En Canarias estamos viendo cómo se va desarrollando ese spoiler que vimos en Lesbos o en Lampedusa, y bueno, España, por supuesto, se está comportando como otros estados del sur de Europa, como ese gendarme que cuida
pero que también externaliza, ¿no? O sea, hacemos de primeros perros guardianes, pero a su vez estamos externalizando hacia Marruecos, Mauritania. Por ver el titular este aquí abajo, ¿no? 2 aviones de la Guardia Civil van a ir a luchar contra las mafias de la migración en Canarias y Senegal. ¿Cómo? O sea, no queda... Bueno, no se quiere explicar, ¿no? En el contexto, estos son los datos más actualizados que he encontrado, son de los primeros 5 meses de 2024. Se puede ver claramente cómo Canarias es el principal lugar de entrada ahora mismo de España, por vías no aéreas, ¿vale? Terrestre y marítima. Vemos que, por ejemplo, entre abril y mayo, del total de 5.770 personas que entraron en España de forma irregular, 4.002 entraron por Canarias. O sea, aparte del incremento tan grande que ha habido con respecto a 2023, que en este mismo periodo de 2023 se ha incrementado un 3,5%. Además, Save the Children alerta que 4 de cada 5 niñas no acompañadas que han entrado a España lo han hecho por Canarias y, y además como toda una serie de vulneraciones a nivel de población que llamaríamos vulnerable, ¿no? Género, o sea, mujeres, colectivo LGTB, etc. Por nacionalidades, que pedíamos, no sé quién hablaba antes como de los datos así más cuantitativos, pues una amplia mayoría maliense, con las circunstancias que hay ahora mismo en Mali, Senegal, Mauritania, Marruecos y otros, no necesariamente del continente africano. Hemos visto a gente llegando a Canarias procedentes de Bangladesh, de Yemen, en fin, viajes muy duros con muchísimas violencias ya a la espalda. Por islas, más o menos podemos ver también una evolución, ¿no? de estas vías. Si en 2021 la gran mayoría llegaba a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote porque salían de zonas más al norte, Marruecos, Sáhara Occidental, conforme esas vías se han ido cerrando, previo pago por supuesto, las llegadas se han ido incrementando hacia otro lado y como vemos, 2023 la mayor parte de las llegadas se han producido al Hierro, no porque se pierdan o algo así, sino porque salen de territorios mucho más al sur, como puede ser Mauritania, Senegal, Gambia, con lo que eso incrementa en el número de días el trayecto y de peligrosidad. Es una de las rutas más mortíferas de acceso a España. Aquí algunos números de Caminando Fronteras. En 2023, 6.000 víctimas en esta ruta, 128 naufragios, comparado con otras rutas, muy abrumador. Y en lo que va de 2024, pues aquí tenemos también algunos datos, 4.808 víctimas por la vía canaria y luego dentro de esta vía, pues cuanto más al sur, pues más muertos. ¿Qué pasa con las personas una vez que ya sí son capaces de llegar a territorio canario? Pues se encuentran con una serie de impedimentos y de violencias, ¿no? También. Se les acogen macrocentros en los que se prioriza la gestión de los flujos migratorios frente a cualquier otra lógica de ayuda humanitaria, de identificación de perfiles vulnerables o de respeto a la libertad de decisión y a la autonomía de estas personas. Hasta el Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación por las condiciones de acogida de los centros, ni hablar de los CATES, que es esto que vemos aquí. Es verdad que el COVID-19 tuvo un impacto muy fuerte en estas restricciones de movimiento y con casos tan sonados como Buenarguineguín, que luego se han ido retomando, pero hemos pasado de un extremo al otro. Es decir, si antes no se permitía salir a nadie de Canarias y tuvieron que venir las audiencias provinciales de Santa Cruz y de Las Palmas a decir que eso no podía ser, ahora se están produciendo traslados tan rápidos que no permiten identificar perfiles vulnerables y que a las personas no les permiten acceder a los procedimientos de protección internacional, porque como sabemos en Península no hay citas y en Canarias no les da tiempo a acceder porque les trasladan muy rápidamente. Traslados, por supuesto, a macrocentros como los que se han abierto en Mérida,
en Cádiz, en Madrid, que también son centros muy violentos y muy deshumanizadores. A todo esto se suma el rechazo social. Por supuesto, Canarias es un paraíso turístico, ¿no? No queremos que haya personas que desincentiven el turismo y claro, pues se producen también estas dinámicas que vemos en otros lugares de Europa. Centros de acogida muy lejos de cualquier núcleo urbano, casi siempre en autovías o en lugares como de muy difícil y peligroso acceso, ¿no? Para que puedan ir a núcleos urbanos a comprar tarjetas SIM para hablar con sus familiares. Si se ponen más cerca de esos centros, pues se ven muy frenados por la población local, como ha sucedido hace poco en Granada, ¿no? en el centro que querían abrir en Armilla. Este clima tan hostil, pues por supuesto, es muy utilizado por la ultraderecha, por los medios de comunicación, etc. También muy cuestionables los internamientos en CIE, pero esto daría para otra charla, y los internamientos penitenciarios, que es de lo que voy a hablar a continuación. Dentro de estas detenciones, que por ley tienen que tener asistencia letrada obligatoria, y en los casos en los que no haya medios económicos ha de ser de oficio, pues la mayoría de veces no se permite a los abogados entrevistarse de manera individual y reservada con sus defendidos, si es que lo piden, porque muchas veces los abogados llegan directamente al momento del acto del acuerdo de devolución y no piden entrevistarse de forma individual, y si lo piden, la policía suele obstaculizarlo. Se obtienen pruebas de dudosa validez, o sea, hemos oído casos de personas que dicen, no, es que policía me quitó el teléfono y me dijo que si no ponía el PIN de desbloqueo me iba a expulsar. Entonces, claro, lo pones y ya de ahí sacan cualquier foto que hayas podido sacar durante la travesía, cualquier mensaje previo, cualquier información que les va a servir para, pues, acusar a determinadas personas. Esto no se está poniendo, la obtención de estas pruebas sin ninguna garantía no se está poniendo en duda por parte de los jueces a los que luego llegan estos casos. Y bueno, y luego hay muchísimas injerencias por parte de Frontex. Frontex, que se supone que no tiene vinculación con la Policía Nacional, pues ya el Comité Económico y Social Europeo en 2009 alertaba de estas injerencias y de estos traspasos de información entre agentes. En 2022 Defensor del Pueblo seguía alertando de que esto se daba, incluso es que simbólicamente, o sea, Frontex lleva el chaleco del mismo color que ACNUR. No, cuando se hacen entrevistas con Frontex no hay presencia letrada. Las personas no están siendo tratadas como supervivientes de naufragios, están siendo tratadas como delincuentes, detenidas, y encima sin las garantías que se les da a las personas que son detenidas. Así que al final, pues nos vemos ante un panorama. Bueno, y luego se están dando casos incluso de menores que no son reconocidos como tales, a pesar de manifestarlo, y que están siendo internados en prisiones para adultos. Ante este panorama, claro, si el foco lo ponemos en las mafias y en las redes de tráfico y no lo ponemos en todo lo demás que tenemos por delante, pues yo creo que queda muy clara la posición que tenemos ante esto. Antes de entrar como a explicar así más cómo está configurado este delito de tráfico de personas en España, una pequeña precisión terminológica que igual no hace falta, pero por si acaso, a veces se confunde mucho, sobre todo a nivel de medios de comunicación, la trata con el tráfico. La trata de seres humanos, que es verdad que en inglés se llama trafficking, y a lo mejor de ahí viene un poco la confusión, está recogida en otro artículo diferente del Código Penal y busca proteger cosas muy diferentes, ¿vale? Se puede producir trata incluso si no hay un desplazamiento entre estados, no tiene por qué haber un cruce de fronteras, o si lo hay, este cruce puede producirse de forma regular. Y el lucro no se obtiene por parte de la red de ese tránsito, sino de la explotación que se va a producir, ya puede ser una explotación sexual, laboral, de mendicidad, de matrimonio forzoso, ahora va a ser aprobada, se supone, en Europa, que también se reconozca el uso de vientres como gestación subrogada, como un tipo de trata, en el que no hay consentimiento de la víctima, o si lo hay, este no es válido, ¿vale? Media engaño, violencia, intimidación, etc.
y la persona, una vez llega a destino, no queda libre, sino que está sujeta a esa explotación. El tráfico es otra cosa completamente distinta, o sea, se produce un acuerdo entre la persona traficada y el traficante para cruzar de manera irregular una frontera. Y el lucro que obtiene el traficante es precisamente de ese traspaso ilegal. Pero sí hay consentimiento, las personas no están siendo obligadas a transitar y además la relación digamos, contractual entre ellos acaba una vez que se produce ese traspaso, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que se quiere proteger a los migrantes de las redes de tráfico, ellos tampoco quieren ser protegidos, o sea, no, ni siquiera se les está considerando como víctimas y ellos tampoco lo son, o sea, que ellos quieren llegar. Lo que pasa es que no tienen las vías legales para hacerlo. ¿Cómo se configura esto en el artículo 318 bis? Pues esto es una estructura como penal, ¿sabes? Muchos delitos tienen un tipo básico y luego hay una serie de circunstancias que lo agravan y otras que lo atenúan. El tipo básico del Código Penal es ayudar a una persona no nacional a entrar en territorio español, a transitar o a permanecer de forma irregular, lo cual tiene una pena de una multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año. En España para entrar en prisión, para que se empiece a ejecutar una pena y no seas reincidente, tiene que ser mínimo de 2 años. Es decir, las personas que están en prisión ahora mismo no están siendo acusadas del tipo básico, ¿vale? Siempre por defecto se están apreciando unos agravantes. El primero de ellos es el ánimo de lucro, pero como veis, la pena de prisión, si es que se aplica, llegaría solo a 1 año. Así que además del ánimo de lucro, se está aplicando organización criminal, que ya llega a los 8 años. Si además pueden demostrar que eres jefe, administrador o encargado, podría alcanzar hasta los 12 años, pero os adelanto que esto nunca se consigue probar, porque no son las personas que verdaderamente están organizando estos viajes, y lo que sí se aplica siempre es la puesta en peligro de la vida de las personas. O sea, que las personas que son identificadas, por ejemplo en el CATE, ¿no?, como posibles traficantes, de entrada se están enfrentando a penas de 8 años, y ahí sí se enfrentan al riesgo de entrar en prisión. Y no solo en prisión una vez que hay una condena, sino en prisión provisional, que luego hablaremos de ello. Aparte de que si por lo que sea en esa embarcación se han producido muertos, se les va a imputar por concurso de delitos homicidios imprudentes, ¿vale? Si había 6 muertos, 6 homicidios imprudentes. Si había algún fardo, algún alijo de droga, delito, o sea, el delito de tráfico más el delito contra la salud pública. Si ha habido gente que ha resultado herida, delito de tráfico más delito de lesiones, ¿vale? Porque se entiende que la persona que está al mando de esa embarcación es responsable de todo lo que sucede en ella. Pues hay personas que se están enfrentando a penas muy altas. Es verdad que no a los 200 años que hablaban en Grecia, pero muy altas y muy injustas. Luego hay una serie de atenuantes, bueno, un atenuante bastante ambiguo que dice que se podrá atenuar la pena teniendo en cuenta la gravedad del hecho, sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por este, bastante amplio, ¿no?, digamos, que luego la Fiscalía General del Estado en una circular dijo que se podía reducir cuando el autor haya participado en la acción como medio para lograr su propia migración. Y es que esto está pasando y la Fiscalía lo reconoce. Hay personas que no pueden pagar por el trayecto y la única forma que tienen de alcanzar su objetivo es decir, bueno, pues yo me pongo... Muchos son pescadores de Senegal que tal vez por el efecto de los acuerdos de pesca que tiene España con su país o por la crisis climática que vivimos ya no pueden desarrollar sus profesiones y la única vía que tienen es llegar a Europa y encima conocen el mar. Pues sí, se ponen al mando de estas embarcaciones o son los que se encargan de guiar. Pero es que ni siquiera se está aplicando esta atenuante de forma automática. Luego explicaré bien, pero se está aplicando como premio a quienes se declaran culpables. Y luego hay una exención de responsabilidad penal, o sea, no te condenan si se demuestra que lo haces como una manera de ayuda humanitaria. Esto ya os digo que no se está aplicando, o sea, es como si este artículo no existiera. Quizá lo piensan simplemente para esas personas europeas que han sido acusadas, ¿no? Pero a las personas migrantes no se les aplica.
A diferencia de cómo lo tenemos regulado en la Unión Europea y en España, Naciones Unidas tiene otra perspectiva. Ellos sí que incluyen la organización criminal y el ánimo de lucro en el tipo básico. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que si regulásemos nuestra ley de la misma manera que las Naciones Unidas, solo se les podría condenar si se demostrara que pertenecen a una organización criminal y que hay un ánimo de lucro, ¿vale? O sea, se restringiría más el ámbito penal. Y luego, los motivos humanitarios no haría falta incluirlos como exclusión penal, porque si ya hay ánimo de lucro es evidente que no hay una ayuda humanitaria. Y a diferencia de España y la Unión Europea, Naciones Unidas sí que prevé la protección a la persona migrante, o sea, sí que les considera víctimas, ¿vale? Y por tanto hay unas medidas de protección. ¿Qué pasa? Que Naciones Unidas no es un país, o sea, sienta unos estándares que luego pues, los estados, si no lo siguen, no tiene vinculación directa. Como os decía, un delito en el Código Penal tiene que perseguir la protección de un bien jurídico y lo que nos planteamos muchas personas es qué bien jurídico está tratando de proteger este delito. Porque resulta que en el título en el que se inserta, de forma muy cínica, dice delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Creo que no sorprende a nadie que los ciudadanos extranjeros no le importan a este delito, ¿no? Lo que defiende la mayoría de personas es que este delito lo que está protegiendo es el control de los flujos migratorios, el control de la integridad fronteriza de España, a diferencia de delitos como la trata, que sí que defiende bienes personalísimos como la vida, la integridad física, la indemnidad sexual, la libertad de movimiento, etc. Si ponemos un poco hacemos un poco una previsión a lo que se nos viene, es todavía peor, porque el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en uno de sus reglamentos, dice que se considerará autor de este delito a cualquier persona que ayude a entrar en un territorio de un Estado miembro a otra persona de forma irregular, con el objetivo de desestabilizar a la Unión Europea. Si alguien sabe explicarnos en qué consiste desestabilizar a la Unión Europea, pues igual para el año que viene hay que invitarle a hablar. Con todo esto, ¿no? O sea, una persona, nos situamos un poco, ¿no? En el CATE ha sido señalada, a veces por 2 personas a las que se les amenaza que si no señalan a alguien van a ser expulsadas de territorio español. Se señala a 1 o 2 personas por embarcación casi siempre y esas personas automáticamente ya están condenadas. No formalmente, pero sí de facto. ¿Por qué? Porque se producen una serie de elementos penal procesales que hacen que no tengan posibilidad de defenderse. El primero de ellos es la prisión provisional, ¿vale? La prisión provisional, que es una medida cautelar que se entiende como la más gravosa prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solo se puede aplicar si no hay ninguna otra que pueda lograr los fines que pretende alcanzar. Por ejemplo, uno de los fines es el riesgo de fuga. Si una persona trae pasaporte y se le retira el pasaporte o se le hacen comparecencias periódicas ante policía, podría usarse en oposición a la prisión provisional. Pero esto no se está valorando en ningún caso. ¿Por qué? Porque se asume de forma automática, primero por el Ministerio Fiscal y luego por los jueces que dictan la provisional en auto, que por el mero hecho de llegar en situación irregular tienen falta de arraigo, cosa que no siempre es cierta porque muchas personas que llegan ya tienen familia viviendo en España, y por tanto esa falta de arraigo asume automáticamente un riesgo de fuga. O sea, los fiscales y los jueces ni siquiera se están preocupando de motivar sus resoluciones, porque por otro lado tampoco nadie las está recurriendo. También habría otros motivos, ¿no? Evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas. Ya de esta destrucción se ocupa policía. Evitar actuación contra bienes jurídicos de la víctima, evitar comisión de otros delitos. Pero vamos, casi toda la fundamentación que se hace a nivel jurídico, que es muy poca, es este riesgo de fuga. Y por supuesto se puede aplicar de entrada porque, como os decía, como las penas de la acusación superan los 2 años, pues ellos ya entran en prisión. Y una vez que entran en prisión es muy, muy, muy difícil. Luego os enseñaré estadísticas. Es muy difícil que estas personas consigan demostrar su inocencia. Bueno, esto es lo que os decía, ¿no? Que se están utilizando solamente los 3 tipos agravados y no el básico ni el del ánimo de lucro.
El segundo elemento que conforma ese engranaje de condena anticipada se llama conformidad. La conformidad es una herramienta jurídica que se aplica a nivel judicial, que es que se le propone a la persona que a cambio de declararse culpable, o sea, de admitir su responsabilidad penal, renuncia a la práctica de la prueba en juicio y a cualquier tipo de recurso. ¿Vale? ¿Qué efectos tiene esto? Pues tiene efectos de sentencia firme, es decir, en el momento en el que tú aceptas la conformidad, pues ya no vas a poder nunca recurrir, no se va a practicar ninguna prueba y o sea, te estás confesando culpable. Esto es una figura muy golosa para Fiscalía, o sea, no tienen que hacer ningún esfuerzo a nivel probatorio. Para el juez es sencillísimo redactar una sentencia por conformidad y los abogados, que muchos están haciendo muchos esfuerzos por defender estos casos, pero otros o no quieren o no tienen los conocimientos, pues también, oye, dado lo que cómo se está desmantelando la asistencia al letrado de oficio, pues tampoco pierden mucho. Según Daniel Arencibia, que es un compañero abogado que está trabajando en la provincia de Las Palmas y que está haciendo una labor de sistematización y de recopilación de sentencias completamente admirable, que luego los datos son de él, él estima que cerca de 8 de cada 10 acusados de patronear una patera en Canarias fueron condenados por conformidad. 8 de cada 10, el 80%. Sin necesidad de analizar las pruebas en su contra. Solo el 20% restante no se conformaron y de ese 20%, la mitad en esa práctica de prueba consiguió ser absuelto. ¿Vale? O sea, literalmente se está extorsionando a las personas acusadas. Además, a nivel estadística, claro, cuando España manda estas estadísticas a otras instituciones, pues es que el 80% de los que detenemos acaban siendo culpables, ¿no? Como la policía lo hace todo bien, el Ministerio Fiscal lo hace todo bien, es un espejismo que aún siéndolo, pero es muy peligroso. Por dar algunas estadísticas, en Canarias el 75% de las personas acusadas se conforman, en Murcia el 98%, o sea, la gente no pelea su inocencia, en Baleares el 72%, en Ceuta el 43%, en Almería el 34%. No hablaremos, ¿no?, del principio de igualdad a nivel jurídico en el Estado español. Pero es que además dentro de Canarias, en la provincia de Las Palmas, o sea, las islas de Gran Canaria, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, alcanza el 90%. Algunos datos, ¿no?, más, esto sigue siendo de Daniel Arencibia, cuando el fiscal le ofrece una conformidad, está ofreciendo, da igual, o sea, estándar, da igual las características del trayecto, da igual. De forma estándar se están ofreciendo 3 años, en Baleares 2 años, en Almería 4 años, quizá por eso se conforma menos la gente, en Ceuta 2 años, en Murcia 2 años y 1 mes. De estos, 94 personas se conforman en Canarias, en Las Palmas, perdón, 94%. Si no aceptan la conformidad, pues ya nos vamos a 8 años en Las Palmas, 7 años en la mayoría de casos en Tenerife y Almería, 6 años en Baleares y menos de 4 años en Ceuta. ¿Qué está pasando? Si las personas, o sea, quiero decir, ¿cómo puede ser que en una horquilla, ¿no?, como del marco legal de 4 a 8 años estén ofreciendo penas menores de ese margen inferior de la horquilla? Pues porque solo se aplica el atenuante y la circular de la Fiscalía General, que tiene en cuenta ese buscar su propia migración de las personas migrantes, cuando aceptan la conformidad. Y como castigo por no aceptarla, o sea, si nos das más trabajo luego y no te conformas, entonces ya no te aplicamos el descuento, ¿no? Y entonces ya te vas a enfrentar a una condena completa. Claro, las personas migrantes lo tienen muy difícil y sus abogados también. O sea, como abogada de una persona que se encuentra en una situación así, ¿qué le recomiendas a la persona defendida? Que se conforme con una pena de 3 años, de la que probablemente ya lleva cumplida en prisión provisional 2, 2 y medio, por lo cual le quedan algunos meses de cumplimiento, o que lo pelee, y ahora hablaremos de la dificultad de encontrar pruebas,
y se enfrenta a una condena de 8 años. 8 años por migrar. O sea, creo que los números pues hablan por sí solos. A la hora de valorar los elementos que rodean a la conducta penal, pues también hay muchísima arbitrariedad, ¿no? El Ministerio Fiscal solicita la pena máxima de 8 años, como decíamos, independientemente de muchísimas variables, ¿no? Da igual si la travesía era de 2 días o de 14, si el trayecto era de 200 kilómetros o de 1380. Lo digo los días y el trayecto porque uno de los agravantes es la puesta en peligro de la vida. Y la puesta en peligro de la vida se tiene que concretar de forma en elementos objetivos. Puede ser la duración de la travesía, puede ser el trayecto, pero esto no está teniendo en cuenta el número de personas a las que están trayendo, el número de fallecidos. Daniel Arencibia dice que a veces le sale más rentable traer los muertos que vivos, porque el homicidio imprudente son menos años. O sea, personas lesionadas, presencia de mujeres y niños a bordo, reincidencia u organización de viajes previos, qué actos llevaron a cabo, si es que llevaban el timón, si es que fueron los que pusieron dinero para comprar los materiales, si repartieron la comida, si llevaban el GPS, si se encargaron de reparar el motor. Aquí también una pequeña puntualización, no siempre hay una red detrás de estos viajes. Hay personas que se agrupan, ¿vale?, que tienen esa capacidad de esas estrategias de resistencia de las que hablábamos ayer, y se organizan para poner dinero para comprar una patera, ¿vale? En ese caso, como todos pusieron dinero, ¿son todos responsables penalmente para llegar a estos 8 años? Parece que sí. Por otro lado, la acusación utiliza pruebas que no están siendo puestas en duda. Se graba, ¿no?, en el momento de llegada, en el CATE, personas que acaban de sobrevivir a un naufragio. Se les graba el testimonio como prueba preconstituida, es decir, que no va a hacer falta reproducirla en el momento del juicio. Por supuesto, estas personas nunca más las van a volver a encontrar. Y además se les declara como testigos protegidos, con lo cual el abogado de la defensa no conoce la identidad de estas personas. No se consigna por parte de la policía ninguna circunstancia favorable al reo. Algunas compañeras abogadas han pedido a la policía que buscara huellas en las pateras, ¿no?, o en el timón o lo que sea, y la policía les dice, no, es que esa patera la hemos destruido a los días de llegar. Ya una vez que, como abogada de la defensa, normalmente de oficio, que te dan traslado bastante tarde, te llega para que propongas los medios de prueba, pues tú ya no sabes ni quién iba en esa patera, ni a quién puedes encontrar, ni quién ha sido expulsado. Y si encuentras a alguien, que es lo que nos ha pasado alguna vez, esa persona está en situación irregular y tiene muchísimo miedo a declarar. Y luego, aparte de que el hecho de que estén las personas en prisión provisional, hace muy difícil esa comunicación con el abogado de oficio. Consecuencia, pues las personas se enfrentan a un juicio en el que aparece un abogado que casi que acabas de conocer, te dice que lo que tienes por delante es un panorama de o 3 años u 8 y que elijas. Pues el artículo 24 de la Constitución, que recoge la tutela judicial efectiva, desde mi punto de vista, no se está respetando. Además, existen sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Constitucional y del Supremo, que dicen que si lo que se está utilizando para condenar a una persona es la declaración de un testigo protegido, este tiene que tener unas garantías extra, ¿vale? La persona tiene que tener posibilidad de defenderse frente a ese testimonio. No existe ahora mismo un derecho a la defensa real en estos casos. Esta declaración de testigo protegido, si no viene acompañada de otros elementos probatorios, no puede por sí sola enervar la presunción de inocencia, dicen los tribunales. A nivel estadístico, yo sé que los números son números y que al final lo que hay detrás son personas, pero es verdad que esta recopilación que ha hecho Arencibia nos dan también una imagen. En Las Palmas se conforman el 94%, el 90%. Y luego, de ese 90% son absueltas de 10, o sea, los que no se conforman, 5. En Tenerife se conforma el 39%, o sea, entre 2 provincias de la misma comunidad autónoma, una diferencia abismal. Y eso que el Ministerio Fiscal se supone que es muy jerárquico, ¿no?, que responde a unas órdenes desde el Fiscal General del Estado en Madrid, pues esto no se está produciendo. Y bueno, a nivel de Canarias es un 76%, ¿no?, el total.
de conformidades. A nivel español, claro, 32 personas son absueltas, digamos, de todo el panorama de personas que se están enfrentando a estas condenas, 475 desde el 2022 han sido condenadas y solo 32 absueltas. Yo creo que, bueno, que los números hablan por sí solos. Y luego a nivel de nacionalidades, pues las más condenadas son Marruecos, Senegal y Mali, siendo que Senegal y Mali no se está teniendo en cuenta, como decíamos, las características previas de la persona. O sea, ¿por qué se está saliendo de Mali? ¿Por qué se está saliendo de Senegal? Con todos los condicionantes geopolíticos que eso tiene. Y luego, en el ámbito penitenciario, ¿qué está pasando? Claro, estas personas que están en situación irregular, que se les presume la falta de arraigo y por tanto el riesgo de fuga, no se les dan permisos penitenciarios, o sea, una vez que ya son condenadas, normalmente se conforman, empiezan a cumplir, no se les da permisos penitenciarios, por tanto se tiran esos 3, 4, 5, los que sean, años en prisión, cumplen la pena íntegra, porque además hay un artículo del Código Penal que dice que las personas extranjeras que sean condenadas por delitos de menos de 6 años pueden ser expulsadas y convalidar, entre comillas, una parte de la pena por esa expulsión. Esto tiene muchísimos problemas y soy consciente de ello, pero ni siquiera esa opción se les da, porque se entiende que las personas que han sido condenadas por tráfico de personas no se pueden acoger a esta expulsión y por tanto reducir la pena. Eso sí, cuando cumplen la condena entera, ahí ya sí pueden ser expulsados por la vía administrativa, por estar en situación irregular y por haber cometido un delito. ¿Qué más sucede? Que incluso aunque estas personas sean absueltas, finalmente las 32 personas que son absueltas, como han pasado más de 72 horas detenidas, se han descolgado de los programas de ayuda humanitaria, por tanto ya no entran dentro de los programas de acogida del Ministerio de Inclusión y como Canarias es un territorio insular en el que hay que coger un barco o un avión para salir de allí, si esas personas no traían un pasaporte, se quedan atrapadas en Canarias. ¿Se podrían regularizar? Pues van a tardar, porque si han sido condenadas de penas de entre 3 y 5 años, no van a poder cancelar los antecedentes penales hasta los 5 años y por penas más graves, o sea, si no te conformas, ya te enfrentas a 10 años sin poder cancelar los antecedentes penales. Que esto, para quien no esté familiarizado con este tema, si tienes antecedentes penales, la mayoría de vías de regularización en España se te cierran, ¿vale? España entiende que si una persona ha cometido delitos, pues no puede acceder a muchos arraigos y a otras vías de regularización. ¿Qué puede cambiar? O sea, ante este panorama en el que nos encontramos, yo creo que, bueno, que hay que empezar por la denuncia, ¿no? Por visibilizar estas situaciones que hasta hace muy poco eran completamente silenciosas, pero es que las cárceles se están llenando de personas en esta situación y me parece muy relevante lo que comentaba Ibai antes. Son personas que son migrantes, que no tienen una situación regularizada en nuestro país, que son racializadas y que son pobres y que por tanto no están recibiendo la atención mediática mediática o el esfuerzo que recibirían activistas que estén inmersos en estos procedimientos. Entonces, primero, tenemos que reconocer la libertad de movimiento y el carácter universal de los derechos humanos. Estos no son relativos. O sea, si tenemos reconocidos una serie de derechos, no puede ser para unas personas sí y para otras no. Se deberían de despenalizar estas conductas o al menos reducir su ámbito, su margen penal, como hace, por ejemplo, los estándares de Naciones Unidas, que incluyen el ánimo de lucro y la pertenencia a una organización criminal como tipo base, o sea, como requisito mínimo para que pueda entrar a jugar esta maquinaria penal. Y luego, por supuesto, hay que tener muy en cuenta que estos elementos procesales de los que venimos hablando, la prisión provisional, la conformidad, la obtención de prueba, tienen que modularse o tienen que revisarse para que no reproduzcan o para que no aseguren con anterioridad la condena de la persona, porque si no, no hay presunción de inocencia. Y luego hay que capacitar y concienciar a los operadores jurídicos, y cuando digo operadores jurídicos me refiero a
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, abogados, fiscales, jueces, pero también al personal de las ONGs que está trabajando, por ejemplo, en los CATES, en primeras llegadas. A modo de conclusión, a ver, esto es un tema que es muy complejo y que además es muy técnico y justo lo hablábamos antes, ¿no? Con el Pacto Europeo Migratorio y de Asilo, cuesta mucho como hacerlo accesible, porque yo creo que deliberadamente se hacen estas leyes muy complejas para que la mayoría de la población no pueda entender o no pueda indignarse, ¿no? También tampoco nos vemos apelados porque parece que no vamos a vernos inmersos, ¿no? en esas circunstancias, pero es que una conculcación tan grande y tan grave de derechos nos afecta a todos como sociedad. O sea, tenemos un Estado democrático y de derecho que está muy en duda y que con lo que se nos viene en los próximos años creo que va a ser incluso peor. Esta criminalización no es otra cosa que una violencia jurídica contra las personas que están buscando su propia migración y que en la mayoría de casos son, como decía, el eslabón más débil de la cadena, que además se enfrentan a unas fronteras que sí, que todos lo sabemos, que son racistas, crueles y violentas, pero es que además no sirven para nada, lo cual genera todavía más sufrimiento, porque las personas no están dejando de venir, por mucho que de cada patera se estén seleccionando a 2 personas y esas personas estén en la cárcel y estén contando a sus familias en origen que están en prisión por haber venido a España. Las personas no van a dejar de venir por esto. Además, esto se enmarca, según mi punto de vista, en una especie de lógica punitivista en la cual cuantos más delitos preveamos, ¿no? Cuanta más hipertrofia del derecho penal haya, más seguros vamos a estar, ¿no? Como esta especie de ficción que pasa en otros ámbitos, también en el feminista. Cuanta más grave sea la pena, más años de prisión, más seguros vamos a estar. Yo creo que esto es una falacia y que tenemos que luchar contra ello en todos los ámbitos, también en el feminista. Se vende una justicia procesal como si fuera una justicia real, y yo creo que eso también nos hace como ese espejismo, ¿no? De que bueno, todo está bien porque 8 de cada 10 identificados al final son condenados culpables. Tenemos que mirar un poco más allá. Y por último, yo creo que tenemos que cuestionarnos qué está siendo considerado ciudadana en el Estado español. Me hacía gracia, aunque no, porque es para llorar, el nombre del título 15 bis en el que está inserto este delito, ¿no? Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Y juristas de otra ideología política muy contraria a la mía dicen que está mal este título porque ¿cómo van a ser ciudadanos los extranjeros? ¿No? Pero hay muchas personas del derecho que critican esto, ¿no? Que en base al artículo 13 y 10.2 de la Constitución no se debería de considerar ciudadanos a los extranjeros. Tenemos una especie de limbo en el que se les considera con algunos derechos, pero no todos, y yo sinceramente creo que deberíamos de eliminar esa estructura e ir hacia una estructura de plena ciudadanía para las personas que llegan, porque va a ser la única manera de tener una sociedad justa. Y nada, si tenéis preguntas, pues... Bé, moltes gràcies, Carmen Lucía. Obrim un torn de paraules. Anem bé de temps? Vull dir que si voleu fer preguntes, petites intervencions, aquí davant n'hi ha una, segona fila, tercera fila. Si algú vol fer preguntes, és el moment. Si només n'hi ha una, comencem per aquesta. Hola, muchísimas gracias por tu exposición también. La pregunta será corta, pero la respuesta es larga. Y primero que todo, me da culpa por mi ignorancia judicial. Perdó, pots apropar més al micro? En el caso de las leyes que estamos hablando, de las leyes, o si hay específicas de extranjería, o si las hay, en todo caso, en todos los cuerpos judiciales, pido otra vez perdón por mi ignorancia, ¿quién legisla exactamente? ¿Quién legisla? Sí. O sea, bueno, no sé si quieres juntar más preguntas. Si tenim més preguntes, les podem acumular i que les respongui després totes seguides. N'hi ha una allà al final. Respecte a el que has comentat de que la ONU té
un estat forma part del sistema de la ONU, que tampoc no és massa clar, però en aquest cas sí que hi ha una contradicció, jo crec que podria ser una invocació del dret directament internacional, donat que l'Estat està acceptant aquesta normativa ja que és membre de la ONU. Per tant, accepta les normes internacionals que estableix la ONU per sobre de les seves. Jo crec que per aquí es podria fer. I per l'altra banda, crec que també donar molt de recolzament, el que has dit, formal de formació jurídica a tots els advocats d'ofici que estan en zones on se fa això, perquè clar, hi ha moltes coses de la fiscalia i dels jutges que s'ho couen entre ells perquè tu ets una primada, no? En canvi, si estan preparats, poden dir des de la primera paraula invoco el derecho internacional y invoco la Constitución española a los efectos de un posible recurso. I a partir d'aquí ja comences a dir el que tinguis que dir, perquè jo crec que el que d'alguna manera s'ha de posar sobre la taula és el dret de tots els éssers humans. Tenim alguna pregunta més? Aquí primera fila. ¿Y allá una otra? Vale. Muchas gracias y gracias por hacer entendible para el resto de los mortales esta parte jurídica. Yo tenía una pregunta. El pacto de mediación ya sí lo que se acaba de aprobar en la Unión Europea va a ser dramático. En el caso de los capitanes, bueno, de este caso, ¿en qué concreto se va a agravar muchísimo? Bueno, eso. Hi havia una altra pregunta aquí, a la segona fila, i jo tancaria de moment aquí, perquè pugui respondre amb temps totes les qüestions. Buenos días, perdón, me he perdido casi toda la charla, así que tal vez lo has dicho, pero es una curiosidad que tengo porque en el marco de mi investigación he hablado con muchos de estos chicos que han condenado por ser capitanes y hay una pregunta que siempre me han hecho que no tengo ninguna respuesta, si hay posibilidad de cualquier tipo de arraigo por gente condenada, ¿no? por ser capitanes. Esa es la pregunta. Respondo a esta, la primera, porque es la más fácil. Hay unos plazos... Perdó, acumulem una pregunta més. Vale. Tanquem aquí perquè tingui temps de respondre-ho tot, que si no té molts temes acumulats. Carmen, muy rápido. También desde mi ignorancia, ¿verdad? En esta complejidad del sistema jurídico, aparentemente se enmascara una violencia enorme, ¿no? Una violencia jurídica. O sea, si el que tú pierdas tus derechos cuando haces el tránsito, ¿no? Decides salir de tu casa por las múltiples razones y que tienes todo el derecho, porque el movimiento, las personas de movimiento, el movimiento es un derecho universal, ¿no? De moverse. Si esa pérdida de derechos es un constitutivo de delito por parte de las autoridades, si es constitutivo de delito o si es constitutivo de entorno de tortura, ¿no? Todo eso que nos has explicado, ¿no? Si es un entorno torturante. Vale. Pues gracias por las preguntas, yo creo que son todas muy pertinentes. El arraigo que preguntabas, Dago, sí se puede, lo que pasa es que tiene que pasar unos plazos de antecedentes penales y como decía, si te conformas unas penas de entre 3 y 5 años, el plazo son 5 años, o sea, desde el último día de cumplimiento de la condena tienen que pasar 5 años hasta que tú puedas regularizarte. Soy consciente de que hay excepciones, que hay arraigos como el familiar que no requieren estos antecedentes penales, pero sí que es verdad que el arraigo familiar también está muy restringido. Tienen que ser hijos o padres o cónyuges y normalmente las personas que acaban de llegar no se encuentran en estas situaciones familiares, son más bien personas que migran solas. Y encima, si no te conformas, pues las condenas suelen llegar a los 8 años, por tanto te enfrentas a un plazo de cancelación de antecedentes penales de 10 años. Pongamos, por ejemplo, una persona que ha llegado en el 2020
inmediatamente, desde que es señalada como posible paterista, entra en prisión. Normalmente el juicio tarda entre 2-3 años en salir, que se pasan en prisión provisional. Si finalmente es condenado, pongamos que con conformidad, 4 años. 2024 sería el momento, porque eso sí se acumula, ¿no?, el tiempo que pasaste en prisión provisional más el que te queda. Si entró en 2020, se pasa hasta 2024 en prisión. Y de ahí empiezan otros 5 años, o sea, hasta 2029 no podría regularizar su situación esta persona. 9 años que podemos sumar a lo que haya tardado su periplo migratorio, que como sabemos a veces se alarga también durante varios años. A la primera pregunta, ¿quién legisla estas leyes? El ámbito penal y el ámbito de extranjería, por el reparto constitucional del artículo 148 y 141 de la Constitución, son materias estatales, ¿vale? No son competencias delegadas a las autonomías. Entonces, estas leyes son legisladas, o sea, son aprobadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado. No sé si era esto el... ¿Quién las escribe? Pues normalmente comisiones dentro del Congreso con, normalmente dicen, expertos en la materia. Vale. Pues, a ver, suelen ser juristas, pero como digo, el derecho no es neutro, ¿no? Y hay juristas que tienen una visión política de la migración muy clara y ponen el derecho a su servicio. Es una vergüenza, totalmente de acuerdo. Respecto al tema de los estándares de la ONU, es verdad que pertenecemos a la ONU, que es una organización internacional que no tanto nos vincula por pertenecer a la ONU, sino por firmar y ratificar los tratados de la ONU. O sea, cuando firmamos la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Ginebra de los Derechos de los Refugiados, eso nos vincula. Pero es verdad que se ha puesto un intermediario por el medio, que es la Unión Europea, que eso sí que es una entidad supraestatal cuya legislación es vinculante de forma directa en el caso de los reglamentos y de forma indirecta en el caso de las directivas. Cuando ponía esta tabla, nosotros estamos siguiendo a rajatabla las instrucciones de la Unión Europea. O sea, en Naciones Unidas sí ha puesto sus estándares en el convenio de Palermo, pero la Unión Europea tiene reglamentos y directivas. Y ahí quien tendría que estar, o sea, lo que tendríamos que estar impugnando no es tanto la ley española, sino las leyes europeas. Por ir a una cuestión de actualidad absoluta, ahora mismo nos quedan 9 días para impugnar los nuevos reglamentos, o sea, los reglamentos del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. No sé, o sea, quiero decir, hay plazos, hay mecanismos de lucha contra estas estructuras legales, pero pues también es un poco David contra Goliat, ¿no? O sea, es bastante... Son mecanismos muy complejos y las entidades y los activistas que trabajan con esto lo tienen muy complicado. También es verdad que han sido aprobados por todos los Estados miembros. El otro día hablaba con un compañero abogado que es súper experto en la materia y que seguramente explicaría esto muchísimo mejor que yo, y decía que él se había visto todas las intervenciones de todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo en las 4 años que llevamos de sesiones para la aprobación del pacto. Decía que las que más vergüenza daban eran las de las posiciones ideológicas más cercanas, o sea, los verdes, el grupo de izquierda, o sea, a nivel dialéctico, y perdón por no tener esa esperanza, creo que hemos perdido un poco la batalla, sinceramente. El tema de los abogados de oficio es un tema complejo. O sea, por un lado yo soy consciente de que hay muchos abogados que hacen lo mejor que pueden su trabajo, que creen en la justicia gratuita, que simplemente no tienen el tiempo porque
de verdad que los abogados yo creo que somos de las clases más precarias y con menos conciencia de clase. Mucha gente no tiene tiempo o no está especializado en la materia y se mete al turno oficio como una especie de plus del sueldo y no está haciendo un trabajo, o sea, no es una justicia de calidad. Y esto es así, o sea, esto yo creo que tenemos que decirlo porque tiene que cambiar. Y tienen que poner de su parte los abogados, pero también el Consejo General de la Abogacía. Hay muchos jueces, esto me lo contaba Daniel Arencibia el otro día, muchos jueces que les llaman y le dicen, por favor, decidles a los abogados que no recomienden la conformidad, porque ya algunos jueces que tienen una cierta sensibilidad se están dando cuenta de lo que está pasando y están pidiendo a los abogados que no recomienden la conformidad, porque dicen, si se practica la prueba, absolvemos, pero no os conforméis, porque claro, es un acuerdo que se alcanza entre el Ministerio Fiscal y el acusado, el juez no puede negarse a esa conformidad, ¿no? Entonces, claro, los abogados tienen que tener esta información y yo soy consciente de que hay muchas personas que trabajan en esto que están haciendo capacitaciones y formaciones en los colegios de abogados. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando. Se me han acumulado muchas preguntas. El nuevo pacto europeo que preguntabas, Ares, para mí es, no sé, da muchísimo miedo. Lo que os decía antes, ¿no? Como el criterio va a ser si la actuación de las personas que ayudan a entrar o a permanecer de forma irregular en la Unión Europea desestabiliza a la Unión Europea. Hay una cosa que en derecho se llama concepto jurídico indeterminado. Esto me parece un concepto jurídico muy indeterminado, ¿no? ¿Quién valora qué desestabiliza a la Unión Europea? Porque, no sé, o sea, como lo típico que se nos vendría a la cabeza sería pues, el terrorismo, ¿no? O como fraudes fiscales o grandes casos de corrupción. Eso, según yo, pues quizá desestabiliza mucho, ¿no? Pero que un señor pescador de la Casamance senegalesa conduzca una patera y traiga a 200 personas, ¿desestabiliza a la Unión Europea? Yo diría que no, pero claro, esto, la interpretación intuyo quién la va a hacer y da miedo. Además de el uso que se está aprobando de aquel laboratorio que era Grecia, de usos de mecanismos de screening y de biotecnología puestos absolutamente al servicio de los estados y del control migratorio y en ningún caso al servicio de las personas migrantes. Y bueno, y seguramente una persona que sea experta en el tema tendría muchos más argumentos para hablar del futuro que se nos viene, pero así como un poco idea general. Esta violencia jurídica de la que hablabas, Victoria, es efectivamente responsabilidad de las autoridades y, o sea, quiero decir, España ha firmado la Convención contra la Tortura y estamos sujetos a ella y yo creo que ahí el litigio estratégico tendría que ser nuestra principal arma. Habría que preparar los casos porque, claro, es que es el problema del litigio estratégico, ¿no? Cuando un caso como las devoluciones en caliente en Melilla se lleva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que todo el mundo piensa que va a ser el litigio estratégico que nos va a dar las herramientas para acabar con esos retornos en frontera que decía, ¿no? la modificación de la ley de extranjería, y de repente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sale diciendo que ellos son responsables de aquellos retornos en frontera porque voluntariamente se han puesto en peligro cruzando la valla de Melilla. O sea, quiero decir, se te va un poco el alma a los pies, ¿no? Porque si precisamente el órgano a nivel europeo más competente en materia de derechos humanos hace semejante argumentación jurídica, y luego, pues sí, el Comité contra la Tortura puede emitir dictámenes y puede condenar a España pero luego está en la voluntad del país de tomar medidas. Yo invito, o sea, quien quiera que nos pongamos a ver cómo hacemos este litigio estratégico porque a mí me parece muy necesario.
necesario. Igual que con el tema de los CIES, ¿no? Que yo creo que hay mucha gente que lleva muchos años diciendo que los CIES son tortura y que el Estado español es responsable de estas torturas. Y hasta el día de hoy ahí están, ¿no? Tuvimos una pequeña oportunidad en el COVID de abolirlos y se nos pasó. Y luego, quería simplemente, porque alguien creo que ha sido Victoria también, como este tema de los migrantes forzosos y tal, y yo creo que es súper importante que nos alejemos un poco de esta idea de migración forzosa, migración económica. Al final las personas van a migrar y entrar a valorar los motivos de legitimidad, ¿no? Como si elegir, tener más o menos capacidad de decisión sobre el inicio de la migración legitimase esa decisión, ¿no? Creo que hay que reconocer la capacidad de agencia de las personas migrantes independientemente de lo que haya motivado esa decisión de migrar. Veig que hi ha 3 braços més aixecats. Anàvem molt bé de temps perquè la Carmen Lucía ha fet la intervenció en 3/4 d'hora, per tant podem invertir una mica més de temps en preguntes. Demanaria si alguna pregunta pot ser en positiu per acabar amb algun fil d'esperança, però pregunteu. Bueno, mi pregunta no será especialmente positiva, pero vamos a ver. Has mencionado Grecia, el laboratorio con la biotecnología que se ha montado allí. Supongo que esto, ¿qué fue? ¿Una decisión de la Unión Europea a nivel global? ¿O Grecia tiene alguna autonomía respecto a esas decisiones? Y si los estados tienen alguna autonomía respecto a cada política de llegada de las personas migrantes. Hi havia un parell més? Les acumulem com abans. Me gustaría saber cómo se está viendo la instrucción que ha llegado hace muy poquito, que el arraigo laboral que permitía que con 6 meses cotizado podrías tener tu residencia. Y actualmente se ha quitado eso, dejando vulnerable a muchas personas solicitantes de protección internacional. Entonces, ¿qué se prevé hacer o qué se está haciendo? Porque esto sí que deja a muchísimas personas en el limbo. Te agradezco en primer lugar por la ponencia, me ha interesado mucho. Me gustaría saber, igual luego en tu tesis doctoral, si la empezarás con la comparación con Grecia e Italia también. Yo creo que los países periféricos en este tema han actuado de manera parecida y diferente a la vez, y a nivel comparativo yo creo que podría ser muy útil ver, ¿no?, cómo se solucionan diferentemente el mismo tipo legal. Vuelvo a lo que decía un poco ayer y quería saber qué piensas sobre este tema. A veces tenemos un poco esta idea del derecho que viene desde arriba, de quién lo produce, como un mecanismo formal, y nos olvidamos también que el derecho es también el resultado de conflictualidades, que a veces yo creo que en los últimos años, sobre todo después, yo hablo de mi país, de la década de los derechos del trabajo y tal, que llegaron a través de luchas, de huelgas muy potentes, muy duras, olvidarnos de cómo se produce también en este sentido el derecho, que no es neutro, pero se puede influenciar justamente porque no es neutro. Y a veces nos esperamos la sentencia del tribunal, que además no está llegando en el último periodo. Es un horror. Espero que dentro de unos años habrá un nuevo Norimberga, porque un nuevo proceso en el que la legalidad se volverá a pensar en otros términos. Pero nada, quería saber si tú también estás de acuerdo al tema de que nos tengamos que posicionar ya, pero no solamente a nivel técnico, también mucho más en las calles, porque como Grecia es un laboratorio, es verdad, Italia es un laboratorio en otras cosas, que es muy triste decirlo, pero es así. Pero también estos tipos legales, yo lo he visto en mi país, empiezan con los hinchas de fútbol y luego pasan a los grupos anarquistas y se aplican, por ejemplo, en mi país, unos regímenes de cárcel que se aplicaban con los mafiosos, y luego poco a poco son laboratorios de un sistema que va en detrimento de los derechos de las personas. Entonces yo creo que estas cosas hay que verlas también con preocupación, porque una vez que entran algunos mecanismos de conformidad o lo que sea, luego se extienden, ¿no? Entonces
Entonces también si has estudiado eso, la diacronía, quería saber, o sea, si has visto de dónde viene este tipo legal anteriormente, si ya se utilizaba en otros ámbitos y si tienes una previsión de dónde pueda ir. Jo volia, per intentar acabar en positiu, que no m'heu fet cas, continuar amb el que pregunta el Giacomo i preguntar si hi ha alguna escletxa, alguna bretxa possible de contradiccions dintre la mateixa normativa o dintre les mateixes pràctiques penals i penitenciàries que es puguin assenyalar, que pugui ser... Ja sabem que tenim la raó, però que no només ens donin la raó, sinó que puguin sumar aliances per impulsar canvis. Si veus alguna possible... Has dit que queden 9 dies per fer al·legacions al PEMA, suposo que potser aquí ja no arribem a temps, però hi ha algunes altres bretxes, hi ha algunes altres vies legals possibles per trencar-ho des de dins? Vale. Bueno, gracias otra vez por las preguntas. La primera, si no he entendido mal, era como qué autonomía tienen los estados, ¿no?, para tomar decisiones autónomas fuera de los marcos europeos a nivel de llegadas. La verdad es que tienen pocas. O sea, sobre todo eso, a partir de ahora con el nuevo pacto se imponen medidas muy estrictas que además tienen que ser cumplidas y que están supervisadas por Frontex. Tienen poco. Sí que es verdad que hay un poco más de autonomía a la hora, por ejemplo, de las leyes de extranjería, ¿no?, que sí que son competencias todavía nacionales, pues toda la vida de los arraigos, etcétera. Pero a nivel de llegada yo sí que ahí veo que la lucha está en Europa, sinceramente. O sea, si no se pelea a nivel europeo, aquí tenemos muy poquito margen de cambio. El tema del arraigo laboral, pues efectivamente el cambio que ha habido, o sea, antes si las personas trabajaban durante más de 6 meses en un periodo de 2 años, por ejemplo, con la solicitud de protección internacional, esto computaba a la hora de acceder al arraigo laboral en 2 años. Era una vía de acceso a la regularización pues no óptima, porque aún así las personas lo pasaban mal, pero era una vía. Con la última sentencia, esta vía se ha cerrado porque entienden que la autorización que se les da a los solicitantes de asilo no es una autorización de residencia, sino de estancia. Esto yo creo que ha sido hacerse o sea, quiero decir, no tiene ningún sentido esta nueva concepción de estancia y de residencia, porque está en contradicción con todo el resto de nuestra legislación de extranjería y sería un poco largo entrar a valorar. Pero esto ya está, o sea, quiero decir, esto lo único que habría que hacer es pues o alcanzar otro litigio estratégico que lo peleara o reformar la ley de extranjería. El problema que se nos viene otra vez es el Pacto Europeo. Perdón por, de verdad, la falta de esperanza, pero uno de los reglamentos del Pacto Europeo dice que algo así como que el tiempo de residencia de los solicitantes de asilo en ningún caso dará o abrirá la puerta a un derecho de residencia. ¿Esto en qué se traduce, según la mayoría de las personas que ahora mismo están estudiando esto? En que si, por ejemplo, antes, ¿no?, cerrando la puerta del arraigo laboral, pero quedándonos con la del arraigo social. Antes las personas entraban en los procedimientos de asilo, que a lo mejor eran denegadas, pero a los 3 años podían acceder al arraigo social. Ahora, si esto se implementa, no. Ahora lo que van a hacer es, desde el día en que te deniegan el asilo, y denegación firme, o sea que si recurres, no, hasta que no se cierra toda la vía de recursos, no se entiende que no se ha denegado definitivamente el asilo, no empiezan a contar los 3 años para acceder al arraigo. Este es el panorama al que nos enfrentamos. Que encima las vías de regularización de la ley de extranjería lo que van a hacer va a ser desincentivar que las personas entren en los procedimientos de asilo. Una persona que llegue a España con un caso, digamos, no el típico activista político, así como de definición tradicional de refugiados, sino personas que entran en otras categorías, pero que también están recogidas en la ley, ante una posible probabilidad de que les denieguen, van a preferir no solicitarlo, porque una denegación va a suponer un aumento de 3 años para una posterior regularización. O
o sea, lo que estamos empujando es a las personas a estar más tiempo en clandestinidad y por tanto expuestas a muchas más vulneraciones de derechos. A ver, esta pregunta. Lo que decías, Giacomo, pues sí, efectivamente el derecho a menudo, cuando nos ponemos pesimistas, es una losa así vertical, ¿no? Y con muchísimas jerarquías y procedimientos que lo dificultan o que dificultan que esté al servicio de las personas, pero también es el resultado de movilizaciones. Yo creo que aquí tenemos una puerta ahora mismo abierta que de verdad deberíamos de estar súper movilizados, que es la ILP de regularización. Ahí se podrían abrir todos estos temas del arraigo laboral, del arraigo social, antes y pelear también desde ese conflicto entre legislación española y legislación europea, que las personas no estén en esas situaciones de irregularidad. La ILP me parece como el ejemplo más actual de proceso en el que la movilización ciudadana ha hecho llegar, ¿no? Como en vez de arriba a abajo, de abajo a arriba, una idea con un enfoque de derechos para las personas migrantes, que es regularizar. Y aún así, quiero decir, los condicionantes que ahora mismo se están manejando con la propuesta de ley tienen muchísimo margen de mejora, ¿no? Pero para eso es un proceso abierto, ¿no? Para que participemos y haya al final una ley que regularice al mayor número de personas posibles. Otro tema en el que a lo mejor el derecho se está usando, como se empieza a usar, que decías tú al final, ¿no? Como se empieza a usar para unas cosas y luego, como el tema de la conformidad, ¿no? Revierte en otras. Pues, por ejemplo, en el tema de los pateristas, se están aplicando algunos jueces una cuestión que se llama el ánimo de lucro ajeno. Esto del lucro ajeno es una cosa que tradicionalmente se utilizaba en civil o en delitos de muy poca entidad, como por ejemplo el típico padre que le firma una autorización al hijo y luego el hijo con ese papel o con esa firma comete X delito, ¿no? Se condenaba al padre, pero se le atenuaba porque era para el lucro ajeno. Esto ahora se está aplicando para los pateristas, que sabiendo que no se están lucrando de este viaje, se dice que actúan por el lucro ajeno, el del verdadero, el de la red o lo que sea, o el que organiza el viaje o el que ha cobrado los 3.000, 4.000 euros que se están pagando, y que como actúa por lucro ajeno, pues hay responsabilidad penal. O sea que sí, efectivamente yo veo también cómo el derecho se está usando estrategias aparentemente neutras, ¿no? Para revertirlas hacia la criminalización de la migración, pero a la vez nosotros, ¿no? Como que tenemos que hacer ese ejercicio de revertir estas dinámicas y usar la movilización ciudadana para moldear el derecho. Y hay brechas, o sea, sí que hay brechas y si no las hubiera, yo creo que mucha gente no estaríamos aquí. Una de ellas es la capacitación. Yo creo que si los abogados de oficio, si hubiera un interés por parte de los colegios de abogados en que los abogados que están en el turno de extranjería o de penal, pero de estos temas, tuvieran una formación, la tendrían. Porque igual que se hizo con violencia de género, que ahora los turnos de violencia de género llevan aparejados unos requisitos de entrada, de formación, de capacitación, etcétera, se puede hacer. Se puede hacer y tenemos que exigir que se haga. Y luego, dentro, digamos, ya más de la estrategia jurídica, pues lo que dicen algunos jueces, ¿no? O sea, que no se conformen, que los abogados tienen que saber que si no se conforman va a haber una absolución. O lo que decía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Constitucional, el Supremo, que si solo se está condenando en base al testimonio de un testigo protegido, el abogado sepa que esto no es válido por sí solo para enervar la presunción de inocencia, ¿no? O sea, sí que hay herramientas, digamos, dentro de lo que es jurídico, igual que esa exención de responsabilidad de la que hablaba al principio, que no se está aplicando, que es el tema de la ayuda humanitaria. O sea, si el paterista, por lo que sea, muere durante el trayecto y hay otra persona que se ve obligada a coger el timón, ¿no es eso ayuda humanitaria? Yo creo que sí, ¿no? O sea, estás asumiendo una responsabilidad delictiva
para salvar las vidas de las personas que están en prisión. Yo recomendaría a todos los abogados de oficio que intentaran que se aplique esta exención de responsabilidad penal. Yo creo que sí, y que además es un guante que tenemos que recoger los abogados, que es pensar con la mayor creatividad que podamos para aplicar las herramientas con las que contamos, ¿no? Luego, a lo mejor los activistas que se encarguen de la movilización y de el moldear la ley y tal, pero los abogados y abogadas tenemos que no podemos esperar a que se cambie un código penal. Tenemos que hacer ya con procedimientos que están ya en trámite y personas que están ya en prisión sin posibilidad de defenderse. És mucho curro, però jo crec que merece la pena. Bé, no sé si hi ha més preguntes, ara sí que anem una mica més justos de temps. Tindríem temps per un últim comentari, si no, a mi m'agrada molt acabar amb aquest punt d'esperança, de que existeixen unes quantes eines, cal formació per saber-les fer servir, cal creativitat, cal un esforç i cal una unió entre moviments socials i solidaris i els advocats especialitzats. O sigui que moltes gràcies per haver vingut aquest diumenge, té molt de mèrit, un diumenge matí, la sala fa goig. Moltes gràcies a l'Ibai per la xerrada d'abans, moltes gràcies a la Carmen Lucía i ens veiem amb qui pugueu demà matí a les 10 per continuar amb el curs d'estiu. Moltes gràcies. Gràcies.